Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, esforcémonos con la fuerza del Señor. Vamos a compartir el día de hoy, esforcémonos con la fuerza del Señor. Venimos hablando de hacer un alto en nuestra vida. No esperar fin de año o enero. Hacer un alto ahora en cada área. En el área personal, en el trabajo, la familia, la relación con la familia, los amigos, en la parte profesional, en el área de la economía, de las finanzas. Y a propósito, recordarles que iniciamos este miércoles un estudio bíblico de finanzas personales. Le invitamos, puede invitar a familia y amigos. Es por medio del salón virtual. Comparte la página de la congregación evangeliodelagracia.com. Ingresa al salón virtual todos los miércoles a las 7. Es necesario hacer ese alto, venimos hablando, pero también cuando hacemos el alto decíamos que a veces no podíamos dar ese paso y vimos que contamos con la templanza, el fruto del Espíritu del Dios que vive en cada uno de nosotros, que es la templanza, el dominio propio. Donde antes decíamos no podemos, ahora, gracias al dominio propio, a la templanza que nos da Dios, podemos hacer ese cambio, dejar de hacer ese mal hábito, ese deseo engañoso. Con el poder de Dios salimos de él para avanzar a esa vida que Él nos tiene a cada uno de nosotros, una vida maravillosa. La invitación es para hacer el alto, por favor. La palabra es conocimiento. La relación con Dios no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios que Dios nos pida a nosotros. Ese no es el evangelio. ¿El evangelio qué es? El evangelio está en cada uno de nosotros, son las buenas nuevas que alumbra nuestro entendimiento para ver las cosas correctamente, para ver las cosas correctamente conforme a la palabra. Y esa palabra, al verla correctamente, la aplicamos en nuestra vida para disfrutar de la vida aquí en la tierra. Cuando hablamos de disfrutar de la vida, significa que cada día los deseos engañosos como el odio, la envidia, ya no reinan en nuestra vida, sino que reina la gracia de Dios, el amor, la paz, su gozo, su poder. Esa es la vida a la cual Dios nos llamó. Entonces, hemos hablado de hacer al alto a la luz de la palabra. ¿Dónde vamos a corregir nuestro camino para saber que vamos a tomar el camino correcto? La palabra de Dios. Por eso debemos de leerla cada día. Si al hacer usted el alto encuentra que no recuerda o no conoce qué dice la palabra sobre ese tema específico, puede ser la relación de pareja o la relación de padres a hijos o sobre el manejo del dinero, usted puede buscar una persona de la congregación o escribirnos o por los diferentes canales que tenemos, en Facebook, por el WhatsApp, por YouTube, o nos llama o la persona que le compartió y preguntarle. Por favor, no haga el alto y diga, sí, identifiqué esto, pero no sé qué dice la palabra. Para eso están los hermanos de la fe y la congregación, para mostrar qué dice la palabra y avanzar por fe en ese camino, avanzar por fe. Como sabemos que es necesario esa relación con Dios, porque veíamos que el dominio propio, la templanza, es un fruto del Espíritu, es el resultado de la relación con Dios. Es una vida sobrenatural.
Vamos a ir al Salmo capítulo 32, versículo 8 y 9. Salmos capítulo 32, versículo 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es claro, pedimos a Dios que sea claro en nuestro entendimiento, no ser sin entendimiento, con entendimiento, que al hacer al alto y esa vida que Dios tiene para cada uno, es necesario la relación personal con Él. Es imposible lo que compartimos hace 8 días sobre el dominio propio, la templanza que se manifiesta en nosotros sin la relación con Dios. Debemos de tener entendimiento que es necesario. Entonces, un primer alto que debemos de hacer es cómo está la relación personal cada uno con Dios. Y es sencilla, donde usted esté, en el lugar donde esté, no importa el lugar del mundo, usted cada día debemos de apartar un tiempo para leer la palabra y orar. Sin entendimiento es pensar que esa vida que Dios nos ofrece la podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Por favor, eso es imposible. Debemos de entender que es necesario la relación personal y que no debemos de esperar una disciplina de Dios, una circunstancia adversa o una dificultad para acercarnos a Dios en la relación de hablar con Él y leer su palabra. No es necesario. Hoy la invitación es, el primer alto que debemos de hacer es claro. Y valga la redundancia de pedirle a Dios ayuda para cada día apartar ese tiempo, de contarle usted a Dios cómo está. ¿Cuáles sus sueños, sus deseos, sus anhelos, sus peticiones? ¿Qué nos angustia? ¿Qué nos preocupa? Como le habla al amigo, háblele a Dios. Él vive en ti y Él te escucha. ¿Sí? No seamos sin entendimiento. Al contrario, pedimos a Dios que cada día sea claro esa relación tan necesaria con Él. Como ya hicimos el alto y sabemos que tenemos el dominio propio, la templanza a favor nuestro para avanzar, donde decíamos no lo podíamos, sabemos que con el poder de Dios sí podemos avanzar en esas áreas. Podemos avanzar porque Dios es el que controla nuestra vida a través del fruto de la templanza. Pero es tan difícil a veces las circunstancias, son tan duras las situaciones que las fuerzas nuestras se terminan. No queremos persistir. A veces es tan duro el mundo que vemos, las circunstancias del mundo, que entramos en apatía y decimos, ¿para qué? Tan difícil, tanta situación tan dura. Y decaemos en nuestras emociones, en el alma, y dejamos de persistir, de avanzar. Así como el dominio propio, hay algo en nuestra voluntad natural, igual las fuerzas. Hay unas fuerzas naturales para avanzar. Hay unas fuerzas naturales para avanzar que todos tenemos, pero esas fuerzas tienen un límite. Esas fuerzas tienen un límite. Pero cuando hacemos el alto para que avancemos ahora, las buenas nuevas que nos dice la palabra es que contamos con las fuerzas del Señor. Contamos con las fuerzas del Señor. Y no hablamos de la fuerza física, no, interior, de nuestra alma.
esa capacidad de sobreponernos y de avanzar en medio de la adversidad, esa capacidad en el interior, en medio de la dificultad, avanzar como si todo estuviera bien. Esa capacidad está en cada uno de nosotros, la fuerza que da Dios. Esforzarnos con la fuerza que da Dios. Saber que en este alto que vamos a hacer y que necesitamos avanzar, necesitamos la fuerza. Pero esa fuerza no va a ser la nuestra, sino la de Dios. Y no la fuerza física, porque cuando uno se cansa físicamente, pues descansa el cuerpo y nos recuperamos. Podemos alimentarnos y nos recuperamos. Podemos tomar agua y nos recuperamos, hablando del cuerpo. Pero el cuerpo puede estar bien, descansado y está bien, pero si en el alma no está esa fuerza emocional de querer avanzar, de sobreponernos, de saber que está la esperanza, pues, ¿qué nos sucede? Desistimos ante las situaciones de la vida. Entonces vamos a ir a Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Y vamos a ver cómo es las fuerzas que nos da el Señor. Esforcémonos en las fuerzas, con la fuerza del Señor. Esforcémonos con la fuerza del Señor. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a leer el versículo detenidamente. Al leerlo de recorrido, pues dice que no hemos de temer. Pero ¿cómo es la fuerza del Señor y por qué sabemos que vamos a salir adelante? Por medio del profeta Dios dice, no temas. Y es una palabra para todo el tiempo, no es en ese momento. Dios a toda persona que llamó le dice, no temas. ¿Por qué? Porque a toda persona que Dios llama, lo llama a un resultado más allá de la capacidad de él. Dios llamó a Abraham a un resultado que él en su capacidad no podía, necesitaba de Dios. Igual José, igual David, todos. Igual Moisés, igual Josué, igual Pablo, igual nosotros. Dios nos llamó a algo sobrenatural que es disfrutar de su reino aquí en la tierra. Disfrutar de una vida de gozo y paz que solo genera Él. Una vida en medio de un mundo de tanta adversidad, de tantas circunstancias, que cómo no va a aparecer el temor para poder avanzar. Entonces, lo primero que dice el versículo dice, no temas, no temas. ¿Y cuál es la razón para no temer? Mira, dice, no temas, pero ¿cuál es la razón? Alguien dice, no temas que yo soy muy valiente, yo soy muy fuerte, yo soy un tenaz, a mí nada me queda grande, voy para adelante. Ese es el esfuerzo humano. Es la capacidad humana, que alguien la tiene y puede decir eso. Pero como compartíamos en el dominio propio, que llega un momento, esa capacidad, ese dominio propio natural se quiebra. Algo lo quiebra, igual la fuerza del hombre. Esa fuerza interna que el hombre tiene, que Dios le ha dado, tiene un límite. Algo lo quiebra. Un talón de Aquiles, algo, donde la persona se quiebra y ya no quiere avanzar. Desiste, se cansa, se desgasta. Pero la palabra dice, no temas. ¿Cuál es la razón de no temer? Hoy oramos que sea claro en nuestro entendimiento, porque cuando usted hace el alto y mira, ejemplo, las finanzas, su relación con sus hijos, los deseos de su corazón, sus anhelos, sus metas, y usted ve el mundo lo que le dice, la situación tan difícil que se nos presenta, como con tanta adversidad en todo sentido, no solo en la economía, en la parte social. Un mundo en la parte social que está convulsionado, con mucha confusión. Pero Dios nos llamó y somos su pueblo. En medio de este mundo natural está el reino, que está en cada uno de nosotros. Entonces Dios dice,
no temas. ¿Cuál es la razón para cuando hacemos el alto y avanzar no debemos de temer? Que usted quiere colocar un negocio, ¿por qué no debe temer? Que usted desea buscar una alternativa, un ascenso en la empresa, ¿por qué no debe de temer? No temas. ¿Por qué no debe haber el temor? El temor paraliza. El temor genera angustia, pero el temor lo que hace es que no nos permite avanzar. Entonces, estamos haciendo un alto y nos muestra el camino Dios. No, es que está muy difícil todo. Está muy difícil todo, llegan los peros. Entonces la palabra dice, no temas. ¿Cuál es la razón para no temer? Lo dice la segunda parte del versículo. Porque yo estoy contigo. Cuando Dios se lo dijo al profeta, cuando Dios se lo dijo a Moisés, cuando Dios se lo dijo a Josué, cuando Dios lo dijo antes, estaba afuera de ellos. Pero hoy Dios nos dice que Él no nos dejará ni nos desamparará, dicen Hebreos. No debemos de temer porque el Dios vivo está en tu interior. El creador del universo, de lo que se ve y lo que no se ve, vive en tu interior. Vive en cada uno de nosotros. ¿Por qué no debo temer? Porque Dios vive en mí. Porque Dios vive en ti. Porque Dios vive en nosotros, su pueblo. Eso es por fe. No hay manera de comprobarlo. Eso es por fe. ¿Cuál es la fuerza del Señor? Vamos a comenzar a mirar que la fuerza del Señor, que nos esforcemos, es una vida de fe que inicia que nuestra mente esté plenamente convencida, que estemos seguros de la presencia de Dios en nosotros. Que donde vamos, va Dios. Dios nunca se sale. Dios nunca te abandona. Dios nunca te deja. Seguido, yo estoy contigo. Seguido, dice, no desmayes. No desmayes. No desmayarse en lo natural es caerse. Alguien se desmayó, se cayó, no puede avanzar, pero también no se da cuenta de nada. Cuando una persona se desmaya, no se da cuenta de nada de lo que está sucediendo. Cuando dice no desmayes en la parte emocional, es que está en el punto de la mente que se nubla, que uno no ve oportunidades, uno no ve alternativas, uno no ve nada. Cuando uno emocionalmente ha desmayado, uno no quiere avanzar, pero adicional no ve nada bueno. No ve la salida, no ve oportunidades y todo lo que ve son dificultades, problemas, adversidades, que para qué, por qué. Eso sucede. El versículo dice, no desmayes. Volvemos. En lo natural alguien dice, es que yo soy muy tenaz. A mí nunca me ha sucedido. No, en lo natural siempre hay algo que la persona lo hace decaer emocionalmente. Pero estamos hablando que es la relación con Dios. Y dice, no desmayes. ¿Por qué razón no vamos a desmayar? ¿Por qué razón no debemos de temer en el cambio que estamos haciendo? En el camino que Dios nos está mostrando. Porque parece imposible, pero ¿por qué no debemos de temer y por qué no debemos de desmayar? Después que dice, no desmayes, dice el versículo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Antes el versículo dice, Dios, estoy contigo. Pero la presencia de Dios no es algo que sea inútil, por favor. A veces pensamos, sí, Dios vive en mí. Y lo decimos, si Dios vive en mí, estoy triste, estoy aburrido, Dios vive en mí, tengo miedo. No. Oramos para que sea claro el entendimiento que si nosotros decimos, Dios vive en mí, no debo de temer. No debe aparecer el temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque es claro el entendimiento de que hay algo superior más allá de nuestra capacidad. Que vamos a conseguir resultados más allá de lo que podemos nosotros en la parte natural. Porque va a suceder el milagro. Entonces dice, no desmayes. ¿Por qué al hacer usted el alto y ver su situación bien difícil en cualquier área? Que usted mire y diga, no,
Esto es imposible solucionar. Voy a vivir siempre así. Esto es imposible arreglarlo. Cualquier área de la vida suya. Las buenas nuevas es que no debes de desmayar. Si dices, esto es imposible solucionarlo, estás diciendo que Dios no vive en ti. Estás diciendo que Dios no es el Todopoderoso. Nunca hay que perder la esperanza. Ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Hoy permanece la esperanza y la fe. Entonces, cuando hagamos el alto y veamos la situación tan difícil, no debemos de desmayar. ¿Y cuál es la razón para tomar fuerzas? Es que la fuerza no va a ser las nuestras, no va a ser nuestra férrea voluntad, no. Va a ser la relación que tenemos cada uno con Dios. Recuerda, no ser sin entendimiento, que necesita algo que nos arrastre a la presencia de Dios. Algo que nos ajuste a la presencia de Dios. No esperes eso, por favor. Si estás haciendo el alto, Dios te ha llamado, es para que cada día hables con Dios y leas su palabra, porque Él te esfuerza. Mira, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué es esforzarnos Dios? Emocionalmente, cada vez que usted hable con Dios, cada vez que leas su palabra, Dios hace en nuestra alma. La presencia de Dios está en nosotros revistiendo el espíritu. Nuestro espíritu está completo. Nuestro espíritu no se enferma. Nuestro espíritu, tu espíritu no se entristece. Tu espíritu no aparece el temor. Tu espíritu no se desmaya. Está revestido de Cristo, está completo. El espíritu está bien. Pero, ¿qué sucede? Que el espíritu está en un cuerpo y en el interior del cuerpo hay algo que se llama el alma. Esa alma, donde están nuestras emociones, donde está nuestra voluntad, donde está nuestro intelecto, lo que sentimos, esa alma es la que desmaya. En esa alma es que sentimos temor. Pero la presencia de Dios dice que Él nos esfuerza. Es decir, la presencia está en nosotros, la palabra. Cada día que leamos la palabra y que le contemos a Dios nuestras angustias, las preocupaciones, está el alto y usted hizo un alto en un área, usted ve eso muy difícil. Señor, yo ya no quiero avanzar, estoy desgastado, lo he intentado 1, 2, 5, 7, 10 y vuelvo y caigo y no puedo. Señor, ayúdeme. Cada día que leamos la palabra y le contemos a Dios nuestras angustias, Él te va a esforzar. No me diga cómo. El ejemplo es como cuando usted consume vitaminas que le da energía al cuerpo. Eso es en lo natural. Dios que vive en nosotros, su palabra es viva y eficaz. Cuando usted echa las angustias en Dios, dice que Él cuida de nosotros. Él va a generar esa fuerza emocional en nosotros. Él va a generar esa fuerza que necesitamos para movernos en medio de la adversidad y la dificultad. En medio de un mundo que dice que todo es difícil, no porque nos esté yendo bien, es que vamos a tener la fuerza de Dios. No, la fuerza de Dios es por nuestra relación con Dios. Porque podemos caer en un engaño. Como todo va bien, uno siente fuerza. Pero y cuando va la adversidad, la fuerza decae. Porque se estaba viviendo por vista. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. ¿Qué es vivir por fe, familia? Que todos los días hablamos con Dios, leemos su palabra, le contamos las cosas a Dios, los deseos, los anhelos, le damos gracias a Dios. Un Dios vivo que vive en ti, que vive en ti. Hacemos eso cada día. Él genera en nuestra alma, genera la fe. Todo difícil y oscuro y problemas, y hay algo en el interior suyo que le dice, salga y muévase, porque eso se va a abrir. Como se abrió el mar, como se cayeron las murallas. El milagro sucede, pero eso no es nuestra fuerza. Es lo que dice el versículo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué es la invitación, familia? Si hemos vivido en nuestro propio esfuerzo y hemos alcanzado unos resultados y nos jactamos de ellos, imagínate donde comienzas a ejercitar la relación con Dios
y el esfuerzo que da Dios, ¿cuáles van a ser tus resultados? Los resultados más allá de tu capacidad, unos resultados sobrenaturales, unos resultados generados por Dios para la gloria de Él. Cuando diga, ¿cómo lo hizo? No, relación con Dios, leer su palabra y orar, porque cuando yo no quería nada, ya estaba que tiraba la toalla. Algo en mi interior lo movía. El Dios vivo. El Dios no permite que desmayes. Esa relación con Dios no permite que tires la toalla. Es algo sobrenatural, pero es necesario, familia, leer la palabra y orar. Es fácil. Es fácil. Por favor, no seamos como el caballo y el mulo. No seamos sin entendimiento, esperar a una situación bien difícil, que Dios te coloque una relación personal con Él, que te traiga la fuerza a Él. No, Él ya te llamó, Él te llamó. Cada día que tenemos que hacer, leer su palabra y hablar con Él. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces dice, no temas, la razón, la presencia de Dios está en nosotros. Y no desmayes. ¿Por qué debemos de avanzar en medio de lo que está sucediendo en el mundo y en cada uno en la vida? Porque Dios que vive en nosotros, Él es el que nos esfuerza. Él da la fuerza para continuar en medio de la adversidad. En medio de la dificultad, Él genera eso en nosotros. Y mira la promesa tan maravillosa de Dios. Como sabemos que Él es que está ahí, dice luego, siempre, siempre, no solamente en la dificultad, no solamente cuando estén mal las cosas, es que Dios nos va a ayudar, siempre te ayudaré. En hebreo dice, podemos decir confiadamente, Dios es mi ayudador, Dios es tu ayudador. Pero ¿cuándo nos ayuda Dios? Siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Siempre te sustentaré. Es decir, la provisión, el cuidado. No es que montar un negocio es difícil, la situación. Si a usted le gusta, tiene el don, los recursos, o sea, en la parte natural hace, mira lo que le corresponde a usted. Dios es el que te sustenta y te cuida. Debemos de avanzar. Igual un ascenso en una empresa, algo personal, de la familia, el anhelo de un corazón, del corazón, un viaje, lo que usted quiera. Por favor, debemos de saber que la ayuda de Dios y que Dios nos sustenta siempre a cada uno de nosotros. Esto es gracias a la relación con Él, no ritos, no penitencias, una relación viva. Dios es un Dios vivo que está en cada uno de nosotros. Tanto hablamos del tema que hagamos el alto a ver si no nos pasamos 2 días, 3 días, 5 días que no leemos la palabra y no oramos. Y queremos sentir no desmayar. Queremos disfrutar de no desmayar. Queremos disfrutar el de no sentir temor. Queremos disfrutar que Dios siempre me ayude. Tener la seguridad, el sustento de Dios. Quiero disfrutar de todo eso. Pero quiero eso sin leer la palabra ni orar. Debemos de hacer un alto y ser con entendimiento. ¿Cómo vamos a hacer el alto y el camino que nos muestra Dios? Ese camino que nos muestra Dios para nuestra vida solo es posible en la relación con Él. La templanza que da Él es gracias a la relación con Él. Que Dios nos esfuerce es gracias a la relación con Él. La relación es hablar con Él y orar, no más. Por eso enviamos una meditación diaria a la página evangeliodelagracia.com. Evangeliodelagracia.com. Usted puede ingresar a cualquier hora del día y puede leer un mensaje, no solo el del día. Puede leer cualquier mensaje a través de la lupa de la búsqueda de la página. Es necesario que lo hagamos, familia. Es muy importante.
Es muy importante. Entonces, mira lo maravilloso que Dios nos muestra haciendo el alto y esa vida que queremos, es que Dios te va a esforzar. Que cuando usted no quiera, Dios te va a dar la fuerza emocional para movernos, para ir y tocar. Cuando no, es que a mí me da pena, me da miedo, Dios te va a mover. No hay que tener temor. Si mucho, nos dirán que no. Se cierra una puerta, se abren cuatro. Se abren cuatro, pero debemos de ir, debemos de hacer lo que nos corresponde en cada área de la vida. Que viene la congregación para cada uno de nosotros es lo sobrenatural. Dios haciendo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, dice la palabra en una historia que está para nuestra enseñanza, que está en Gedeón, Jueces capítulo 6. Es la historia de Gedeón, Jueces capítulo 6. La escritura está para nuestra enseñanza. Y estamos hablando de esforzarnos, de la fuerza que da el Señor para enfrentar las circunstancias. Aparece el temor, el miedo, no puedo, de dónde, con qué recursos, te digo con qué recursos, con qué capacidad, no puedo, mire el entorno, mire la situación económica, mire, y hicimos el alto, pero con todos esos peros no damos el paso. ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Pues en la situación que estamos y cada día peor. Pero si hacemos el alto y vemos que Dios es quien te esfuerza y que no debes de temer, y en la fuerza de Dios vas a dar el paso y va a suceder el milagro. Va a suceder el milagro, pero si te quedas quieto, el milagro no va a suceder. Sí, el milagro no va a suceder. Dios le dijo a Moisés, levanta la vara. Si Moisés no levanta la vara, el mar no se abre. Dios podía abrir el mar. Ah, mar, ábrase. Pues claro. Pero Dios le dijo a Moisés, levante la vara y el mar se abre. Había una acción, sí, de fe. Entonces, la vara no fue la que abrió el mar, fue la obediencia a una palabra. Nosotros debemos de saber que los deseos engañosos están ahí para nosotros enredarnos la vida. Y Dios nos llamó a conocer la verdad para disfrutar de esa vida que solo da Dios, una vida sobrenatural. Entonces vamos a la Jueces capítulo 6, la historia de Gedeón. Entonces, en la historia de Gedeón, el pueblo de Israel, Dios lo había entregado a los madianitas. Los madianitas por 7 años. Y estos madianitas con los amalecitas iban y atacaban al pueblo de Israel. Ovejas, el trigo, el ganado, los bueyes, todo. Y iban y devastaban a Israel. Israel cada vez era más pobre. Nomás ellos conseguían algo, llegaban los madianitas y los amalecitas y arrasaban con todo, y Israel cada día más pobre, con más dificultades. Estaba así la situación cuando el pueblo le clama a Dios, pero Dios, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Y cuál era esa situación? Porque ellos se habían hecho lo que no le agradaba a Dios. Cuando nosotros hacemos el alto, lo que Dios nos muestra es, yo lo llamé, ya nos llamó a cada uno, y lo que nos muestra es, ya nos llamé, mire lo que usted debe corregir. A la luz de la palabra de Dios, lo que usted debe corregir, usted cuenta conmigo, yo lo ayudo, yo lo esfuerzo. No es usted solo, tranquilo, dé el paso que el milagro va a suceder. El pueblo había hecho lo que no le agradaba a Dios y había estado 7 años. Dios envió a los madianitas y a los amalecitas a que lo arrasaran. El pueblo le clamó a Dios y Dios respondió. Dios envió al profeta y le dijo, no, Dios va a enviar a alguien a que lo salve, va a colocar una persona para que lo saque adelante. Ahí va la historia. Jueces capítulo 6, versículo 11. Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
Llegó el ángel de Jehová, es decir, Cristo el Señor. No envió un ángel, él mismo. Y se sentó en él en la encina. La encina es un árbol fuerte, grande. Él se sentó debajo del árbol, dice, Cristo el Señor. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Lo estaba sacudiendo. ¿Para qué? Para esconderlo. Recuerda que venían los madianitas, se llevaban todo con los. Dios, en Jueces capítulo 6, versículo 12, al seguir, mira lo que le dice Cristo. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El 12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Uno lee el versículo 11 y uno no ve que Gedeón sea esforzado y valiente. En el 11 dice que Gedeón está sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Gedeón no está cogiendo el trigo y voy a sacar adelante a mi pueblo y yo voy a enfrentar y voy a liberar a mi pueblo y este trigo nadie me lo quite y yo voy a pelear por mi trigo y no solamente por mi trigo, sino por el de todo Israel. Vamos para adelante. Gedeón en el versículo 11 no es el Gedeón. Gedeón del versículo 11 está escondido el trigo, organizando su trigo para esconderlo. Si lo va a esconder, Gedeón, ¿cómo tiene? Gedeón, ¿qué tiene? Miedo. ¿Qué tiene? Temor. ¿Será que va a salir a esforzarse por el pueblo? ¿A dónde? Y Dios le dice, Jehová está contigo. Ese Jehová está contigo está antes de decirle, varón esforzado y valiente. ¿Cuál es la clave? Que una cosa es Gedeón sin Dios, otra cosa es Gedeón con la presencia de Dios. Una cosa es nosotros, Dios está ya en nosotros. Sepa un escogido de Dios. Todo escogido de Dios sobre la tierra, la presencia de Dios está en él. ¿Cuál es la diferencia? Que una persona lo puede conocer y saberlo y tenerlo claro, otra por allá como medio claro y otro no sabe. El que no sabe está viviendo en su esfuerzo, como Gedeón. Gedeón tenía miedo, temor, angustia, porque venían y le quitaban todo. No solo a él, sino a todo Israel. Pero cuando Dios se le apareció, le dijo, Jehová está contigo. La presencia de Dios está contigo, Gedeón. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Por causa de que nuestro entendimiento es alumbrado y que la presencia de Dios, el creador de todo, el creador del universo, de lo que se ve y lo que no se ve, vive en nosotros. Cuando es claro en nuestro entendimiento, cambia el interior nuestro, porque el esfuerzo de Dios, la capacidad de Dios va a estar en nosotros, que son los milagros. Son los milagros. Nosotros solamente nos movemos y suceden los milagros, iniciando en nuestra transformación, en nuestra manera de pensar. Inicia el poder de Dios en la relación con él. ¿Qué cambió de Gedeón? Dios le dijo, Jehová está contigo, y como Jehová está contigo, como Dios está contigo, Gedeón, eres un varón esforzado y valiente. Por causa de la presencia con Dios, de Dios con Gedeón, que lo iba a acompañar, ya cambió todo. Él iba a ser esforzado y valiente. ¿Y por qué él iba a ser esforzado y valiente? Dios lo hacía en él. Gedeón, Dios iba a ser en él. Uno se ve y dice, pero ¿cómo? ¿De dónde? No tengo relaciones, no tengo amigos. Gedeón era de la tribu más pequeña de Israel y de la familia más pequeña de Israel. Gedeón era pobre, estaba mal. Y Dios lo llama y le dice, usted es el que va a sacar al pueblo de Israel, lo va a librar de las manos de los madianitas. Y Gedeón dice, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a ir contigo. ¿Cómo vamos a esforzarnos con la fuerza de Dios?
Pedimos a Dios que hoy sea claro que la presencia de Dios está en nosotros. No es algo por decirlo. ¿Dónde vive Dios? Ah, Dios vive en mí. Dios vive en nosotros, no debe haber temor. Dios vive en nosotros, no debemos de desmayar. Porque si Dios vive en nosotros, tenemos una relación con Él. Yo no puedo decir, Dios vive en mí y echarlo a un lado. Imposible. ¿Cuándo dejo a un lado la relación con Dios? El entendimiento se nubla y perdemos de vista la presencia de Dios. Perdemos de vista la presencia de Dios. Pasamos a vivir por vista y no por fe, porque la presencia de Dios es por fe. Es un conocimiento el evangelio, por favor. Mira, es para aplicarlo en la vida. Es un conocimiento para aplicarlo en una vida en victoria, una vida más allá de nuestra capacidad. Gedeón lo llama a Dios y le dice que él va a sacar al pueblo, lo va a liberar con él. Entonces Gedeón dice, ¿pero de dónde? Recuerda que Dios le dijo, yo estoy contigo. Por causa que estoy contigo, ya eres valiente, eres esforzado porque yo lo voy a hacer en ti. Nosotros tenemos un concepto de nosotros en nuestra capacidad. Tenemos un concepto de nosotros con lo que tenemos, con los recursos que tenemos. Dios nos llamó a tener el concepto que Dios tiene de nosotros con los recursos de Él. Los recursos de Dios son ilimitados. La capacidad de Dios es ilimitada. Todo es posible porque el milagro sucede. Cuando hablamos de hacer el alto y tomar lo que nos dice la palabra, entramos a una vida generada por Dios sobrenatural. Porque reinar sobre los deseos engañosos, la capacidad humana es imposible. Ese es Dios en nosotros haciendo. Que usted salga del licor, de las drogas, del cigarrillo, del libertinaje, de la vida licenciosa, de los vicios, es el poder de Dios. Es algo sobrenatural. Ese es el Dios vivo que nos llamó. Entonces, en Jueces capítulo 6, versículo 14. Jueces capítulo 6, versículo 14, cuando Gedeón le dice, ¿de dónde? Soy pobre, no tengo recursos, yo no soy guerrero, soy miedoso. Y Dios ya le había dicho que estaba con él. Dios vive en nosotros. Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Dice Jueces capítulo 6, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza. Es decir, con la fuerza de Dios. ¿Y qué es la fuerza de Dios? Sus milagros, lo sobrenatural. Y esos milagros que leímos en el Éxodo o que lo leemos ahora en la historia de Gedeón, ese Dios y esos milagros son los mismos hoy. Es el mismo poder de Dios. Dios no ha acabado, su poder no se ha limitado, ni se ha desgastado, ni se le acabó el poder a Dios. No, es el mismo. Y es para todo. Si usted desea traer una empresa o montar su negocio, usted va a ver el poder de Dios ahí. Sostenerlo en la empresa, en el crecer en su negocio, en su empresa, vemos el poder de Dios ahí. Pero para eso recuerda la relación. ¿Qué comenzó Gedeón con Dios? Una relación. Cuando Dios le dijo, yo estoy contigo, se inició, no fue ahí mismo. Dios le dijo a Gedeón, yo estoy contigo, eres esforzado y valiente. Gedeón dijo, sí, vamos para adelante. No. Cuando Gedeón escuchó eso, dijo, no, yo soy pobre, yo soy miedoso, yo no tengo recursos, no soy guerrero. ¿De a dónde voy a hacer eso? Nosotros leemos la palabra y hay un entorno que debemos de colocar a un lado y ver la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros? Vemos la palabra de Dios, Dios nos la muestra, estoy contigo, te voy a sacar adelante. Y uno coge esa palabra y la coloca a un lado. Y se queda viendo el entorno, el problema económico, el problema social, el problema del mundo, el problema personal, los recursos personales. No, eso está ahí. Eso es pasajero porque es natural. Eso pasa. Pero la palabra de Dios no pasa. Y si Dios te llamó es para que la veas y por fe avancemos en ella.
Gedeón, entonces Dios tiene que volverle a decir a Gedeón, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios tiene promesas. Dice que el pacto el pacto de gracia está establecido sobre mejores promesas. Un mejor hogar es posible. Una mejor economía. Los deseos del corazón y los anhelos que cada uno tiene que se cumplan, todos son diferentes. Todos tenemos anhelos diferentes, somos personas diferentes. Pero Dios nos llamó a que se cumplan y disfrutar de su reino aquí en la tierra. Todo eso es posible. ¿Por qué Dios nos llamó? Porque Dios está con nosotros, porque hemos iniciado una relación personal con Él y Él es el que te va a esforzar. Él te va a esforzar. Él nos va a levantar de la mañana cada día. Nos va a levantar de la cama cada día. Cada mañana nos levanta con la fuerza de Él para avanzar. Entonces Gedeón le dice, listo, voy con tu fuerza, vamos. Gedeón, ¿qué hace? Pues lo natural, coge y organiza a Israel, al ejército. ¿Cuántos cogió? 32,000 hombres. Después de ir a una guerra, reunió a Israel, dijo, venga, mire, aquí estamos, vamos a ir a la guerra, 32,000. Entonces Gedeón, bueno, Dios, listo, ya estamos el ejército y vamos a hacer lo que usted dijo. Y Dios le dice a Gedeón, un momento, Gedeón, son mucha gente. Yo le dije que iba a darle la victoria. Corazón del hombre, ¿cómo es? Engañoso. Van a decir que ellos fueron los que lograron la victoria. Entonces, Gedeón, vamos a que usted vaya con menos gente para que no haya manera de jactarse. Sí, no, que fuimos nosotros. En ocasiones en nuestra vida le pedimos a Dios cosas y le pedimos y resulta que Dios le estamos pidiendo cosas para que nos dé y Dios nos quita. Dios como que nos va quitando cosas y uno queda, no, pero Señor, ¿y ahora? Pues ahora va a haber el milagro de Dios. Porque de pronto a veces lo que nos quita es que nos íbamos a jactar. A veces no íbamos a ver su poder y su gloria por causa del corazón engañoso. Recuerda que el hombre lo más engañoso que es el alma. Sí, nos extravía. Entonces Dios le dice a Gedeón, no, es mejor que vamos a recortar la gente que usted lleva. Entonces dice, dígale a la gente, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase a la casa. Entonces Gedeón les dijo eso, el que tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. ¿Cuántos se devolvieron? 22,000. Recuerda que iban para la guerra. Entonces, los que teman y se estremezca, 22,000 se regresaron. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Recuerda que eran 32,000. 22,000 se regresan, quedaron 10,000. Entonces Gedeón le dijo a Dios, ahora sí vamos para adelante. No, son muchos. Son muchos, Gedeón. Son muchos. Yo te esfuerzo. Quien te va a dar la victoria soy yo. Para que toda la gloria sea de Dios. La vida cristiana es una vida de reposo en Dios. Y es un ejercitarnos cada uno de nosotros con Dios. Eso no se puede transferir, familia. Oramos que cada día sea más claro que en cada hogar el hijo, cada integrante del hogar debe tener la relación personal con Dios. Porque Dios es el que genera el descanso, el milagro, el poder, porque es por fe, porque es en el interior, es en el alma. Entonces usted tiene la relación con Dios y usted disfruta de todo eso. Y se lo cuenta a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija, al cuñado, al primo, al suegro, a la suegra y los otros. No, ¿y este qué, en dónde anda? ¿Qué vive? ¿Qué es lo que hace? Mire todo lo que ve. Pues es producto de la relación con Dios. Las circunstancias están. ¿Sería que los madianitas dejaron de ser fuertes? No. ¿Sería que los madianitas dejaron de ser numerosos? Tampoco.
¿Y por qué Gedeón ya iba? ¿Y por qué Gedeón con 10,000 seguía avanzando? Porque Dios estaba con él. Porque Dios era quien lo esforzaba. Porque Gedeón ya estaba seguro de que un Dios estaba con él, que no lo iba a dejar, que no lo iba a desamparar. Igual hoy Dios con nosotros. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar. Dios está contigo. Pero no esperes que te coja con cabestro a la fuerza a una relación con él. Por favor, con entendimiento, no esperes problemas bien difíciles para decir, uy, no, si yo voy a leer la palabra y a orar y ya toda hora es con la Biblia por la mañana, toda hora por la noche. No, no espere eso. Y a toda hora ando con Dios porque ya la circunstancia se puso tan difícil que no, es todos los días. Todo va muy bien. Leemos la palabra y oramos. No porque todo vaya bien, entonces deje leer la palabra y orar. No. Es algo de nosotros, porque sabemos que quien genera la vida es Dios que vive en nosotros. Quien nos esfuerza es Dios que vive en nosotros. Quien no nos deja desmayar es Dios que vive en nosotros. Lo necesitamos a Él. Para la templanza, lo necesitamos a Él. Para el amor, lo necesitamos a Él. Para la paz, lo necesitamos a Él. Entonces, familia, Gedeón ya con 10,000 dijo, ahora avancemos. Dijo, no, no puede avanzar Gedeón, son mucha gente, van a decir que son ellos y no van a reconocer la gloria de Dios. Entonces le dijo, lleve al pueblo al agua, al río, a que tomen agua. Entonces les dijo, el que lame el agua con su lengua como lame el perro, lo pondrá aparte. Y el que se doble las rodillas para beber el agua, lo coloca aparte. Entonces, el que lame el agua como el perro, aparte. Los que doblen la rodilla para tomar el agua, colóquelos aparte. Listo, Gedeón se fue. Tomar agua, pueblo. Todos se arribaron a tomar agua. Efectivamente, unos lamieron el agua como el perro, otros se arrodillaron a tomar el agua. ¿Qué pasó ahí? Dice, los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca fueron 300 hombres. ¿Cuántos habían? Es decir, ¿cuántos se arrodillaron a tomar el agua? Volvemos nuevamente. Eran 10,000. El número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca como el perro, 300 hombres. ¿Cuántos se arrodillaron? 9,700. 9,700 se arrodillaron y tomaron el agua. Esos que se arrodillaron, le dijo Dios, devuélvalos. Entonces Gedeón de una vez, ustedes los que se arrodillaron, que se devuelvan. Quedó 300, los que lamieron el agua como el perro, 300 y Gedeón. 301 avanzaron a la guerra. Un hombre que estaba guardando, que estaba escondido con el trigo, organizándolo para esconder a su vez el trigo. Un hombre miedoso, pobre, temeroso. Dios lo llamó. Dios te llamó. No mires tu capacidad. Dios te llamó. No mires tu recurso. Dios te llamó. Dios te llamó. Haga el alto. Dios te llamó y creer. ¿Qué hizo Gedeón? Le creyó a Dios. 10,000. No, son muchos. Ah, bueno, Dios dice que muchos se devolvieron. Eran 32,000. Se devolvieron 22,000. Quedaron. No son muchos. Se devuelven otros 9,700. Quedan 300. No importa. Vamos para adelante. Es el poder de Dios. Gedeón era la fe, la certeza que Dios iba con él. ¿Por qué Gedeón no se desmayó cuando quedaron 300 en el sentido de desmayo de, no, yo ya no voy a la batalla? Salí con 32,000 y quedo con 300. Ya no voy a la batalla, Dios. No. ¿Por qué Gedeón no desmayó? ¿Por qué Gedeón siguió valiente, esforzado? Porque la presencia de Dios iba con él. ¿Por qué vamos a hacer el alto?
gracias al dominio propio y conocer que la presencia de Dios está con nosotros, ¿quién nos esfuerza? La presencia de Dios en nosotros no es para que de adorno, por favor, ni decir, Dios vive en mí, y como si fuera algo inútil, como si fuera algo pasajero, como si fuera algo, sí, Dios vive en mí, ¿y qué? No, familia, Dios vive en ti para darte vida, para esforzarte, para que no desmayes, sobrenatural, para que tengas un alma en gozo todos los días, para que estés en gozo todos los días. Eso solo brinda Cristo el Señor. Eso no es humano, eso no es terrenal. Si la capacidad del hombre, el alma, sus circunstancias, la mente del hombre no llega allá. Pero la relación con Dios sí nos lo da. Gedeón, un hombre sin la presencia de Dios, a un hombre con la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, con la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo es? Todos tenemos la presencia de Dios, pero unos no lo sabemos. Otros medio lo saben, otros lo saben. Tienen la certeza de la presencia de Dios en ellos y es diferente. Dios vive en nosotros. Oramos para que sea claro el significado de la presencia de Dios. Él nos va a esforzar, Él te va a esforzar. Cuando uno sienta que no puede, habla con Dios. Cuando usted sienta que no puede, habla con Dios todos los días, lee tu palabra todos los días. Al leer su palabra todos los días, Él va a generar eso en nuestro interior. Algo que solo da Él. Vamos a ir a la historia de Moisés en el desierto. Moisés tiene 120 años, ya llegó a la tierra prometida, va a entrar, pero Dios le dice, Moisés, usted llega hasta aquí, véala, pero usted no entra, entra Josué. Entréguele a Josué la tarea, hasta aquí llega usted. Entonces Moisés ve la tierra prometida desde acá afuera y reúne al pueblo. Y mira lo que le dice al pueblo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. Moisés lo que le dice al pueblo, van a entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dice Moisés al pueblo? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Cómo estaba Gedeón? Temeroso y con miedo. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Esforzaos y cobrad ánimo. Joven, valiente y esforzado. Lo mismo, esforzados y cobrad ánimo. Hoy lo mismo, hacemos el alto. Dios nos muestra cuál es el camino y dice, Dios mío, no, esto es imposible, difícil. No, esforzados. Debemos, porque Dios es el que nos esfuerza. Cobrad ánimo, o sea, para adelante. No desmayemos, es la relación con Dios. Moisés tenía la relación con Dios y le dice al pueblo, ¿quién hablaba con Dios? Moisés. Y anima al pueblo, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Qué le dice a todo el pueblo? Que Dios va con ellos. Dios, ¿qué le dijo a Gedeón? Voy contigo. ¿Qué le dijo a Gedeón? No te dejaré, no te desampararé. ¿Qué le dice Moisés al pueblo? No te dejará ni te desamparará. ¿Qué dice en Hebreos 10 a nosotros? No nos dejará ni nos desamparará. Lo mismo. Dios no cambia. Dios te llamó para una certeza de su presencia que nunca nos abandona. Y eso es muy importante para finalizar el trimestre y empezar un 2023 en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, en lo sobrenatural. La congregación hemos visto milagros. Familia, hemos visto lo sobrenatural, pero lo que viene es algo maravilloso en cada uno. Lo que antes las personas no han vivido, ahora lo va a vivir lo sobrenatural de Dios, los milagros, que es real en todas las áreas, el cuidado de Dios, gracias a la relación con Él. Entonces Moisés le dice al pueblo
que no hay por qué temer y que Dios va a estar con ellos. Seguido, versículo 7 y 8, Deuteronomio 31, 7 y 8. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Moisés llama a Josué y le dice, esfuérzate y anímate. Pero ese esfuérzate y anímate de Josué no era en su capacidad. No es esforzarse en la fuerza de él y en ánimo, sí, vamos para adelante que podemos, ánimo emocional, no. Era en Dios. Dice en el 8, Jehová va delante de ti, él estará contigo. El esfuerzo de Josué, ¿quién era? La presencia de Dios, que no lo dejaba, que no lo iba a desamparar, que no tenía que tener temor ni tener miedo al tomar la tierra prometida. Josué entró y vio la gloria de Dios. ¿Y cuál fue lo que se esforzó Josué? Obedecer la palabra, una vida de fe, esforzarnos. La palabra cuando dice que Dios, que dice que nos esforcemos con la fuerza del Señor, que Moisés le dice, esfuérzate y anímate, es en la palabra, la promesa. ¿Y Josué qué hacía? Es que Dios dijo que nos iba a dar la tierra. Josué se esforzó fue en la palabra, en Dios. Y Josué a través de toda la historia, tomando la tierra prometida, hablaba con Dios. Tenía relación con Dios. ¿En qué se esforzó Josué? En la relación con Dios. Creer lo que le decía a Dios. Porque en qué mente natural se van a caer unas murallas al rodearla. Caiga un rayo y lo parta, pero que rodearla y que eso se va a caer con un grito, es creer la palabra. Porque no fue el rodearlo y el grito que tumbó la muralla. Lo que cayeron la muralla fue el poder de Dios, es obedecer la palabra, la fe, esforzarnos en creer la palabra. Entonces, cuando vemos el alto en nuestra vida y nos muestra la palabra que hemos de hacer, demos el paso de fe. Obedecer la palabra por fe. Por fe obedecemos ¿qué? La palabra. Así como Dios estuvo con todos estos hombres, Dios vive en nosotros. ¿Y qué no nos permite avanzar a nosotros? Las debilidades, las flaquezas. A veces se nos presentan como la muralla que se le presentó a Jacob, o como el mar que le impedía seguir a Moisés, o el ejército que venía atrás. Si uno no ve salidas, las debilidades nos doblan. Pero mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Entonces la presencia de Dios no está en nosotros, pero Dios vive en nosotros y Él hizo algo cuando tomó cuerpo. El evangelio es fe, es creer lo que Él hizo. Por eso no necesitamos hacer ritos ni penitencias, es creer lo que Él hizo. Entonces todos tenemos debilidades, que es lo que a veces nos enreda y no nos deja avanzar. Pero mira las buenas nuevas. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estamos hablando de la relación con Dios y es importante que nosotros en nuestro entendimiento tengamos claro que Dios se compadece de nosotros. Compadecerse no es lástima, que nos comprende, que está para ayudarnos, que Él ya venció eso. Cuando dice que es sumo sacerdote, en la antigüedad el sumo sacerdote el que entraba con el cordero a hacer el rito de los pecados del pueblo. Jesús es sumo sacerdote y es cordero, su sangre nos limpió. Él ya nos libró de los deseos engañosos, familia. Entonces, ¿qué debemos de hacer?
es saber que Él se compadece de nuestras debilidades, que Él está para ayudarnos, para alumbrar nuestro entendimiento y que esa debilidad deje de manifestarse y aparezca el fruto del Espíritu. Él es quien nos esfuerza a conocer su palabra. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él no solamente se compadece de nosotros, sino que Cristo tomó cuerpo y dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios vive en nosotros y es para socorrernos. ¿A quiénes? Cuando somos tentados. Tú cuentas con un Dios vivo que es real, que está a favor tuyo, que te ama, que te cuida. Por eso dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro. Y dice el versículo que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cada día hemos de pedirle a Dios que no nos meta en tentación, que si aparece la tentación, que veamos la salida. Recuerda que juntamente con la tentación siempre está la salida, siempre, sino que es poderla ver para no caer en ella cada día. Vivir un día a la vez, un día a la vez, reinar en vida un día a la vez gracias al poder de Dios, gracias a la presencia de Dios que está en nosotros. Gedeón, Josué, conquistaron terrenos, conquistaron ciudades, pero el evangelio, la gracia, lo que hace es que conquistarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos conquistamos a nosotros mismos, reinamos en vida gracias al evangelio, al poder de Dios, lo demás llega añadido. En el reino está incluido todos los deseos de tu corazón. La economía, el reconocimiento social, reconocimiento profesional, los negocios, ya está incluido. ¿Por qué? Porque si emocionalmente somos diligentes, está el amor, el gozo, la paz, ¿cómo va a ser la manera de actuar nuestra en el día a día? Pues con la fuerza del Señor, con la fuerza del Señor, familia. Entonces nosotros debemos de saber que Dios es poderoso, que Él está a favor de cada uno de nosotros, que te ama, que quiere que nosotros nos llamó para que experimentemos su paz y su gozo, su amor, para no enredarnos más en los deseos engañosos. Nos llamó para sacarnos de ahí. ¿Qué debemos de hacer? Esforzarnos con la fuerza del Señor que vive en cada uno de nosotros, que vive en cada uno de nosotros. Cuando Pablo vio todo esto, le dijo Pablo a Dios, sáqueme, en ese ejemplo, la codicia, porque si yo no tengo la codicia en el interior, pues nunca voy a codiciar, quedo tranquilo. Y Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Mi poder se manifiesta en la debilidad. Dios es poderoso. Relación con Dios. Para nosotros disfrutar del socorro de Dios en la tentación es necesaria la relación. ¿Cómo nos vamos a esforzar con la fuerza de Dios? Nos corresponde la relación con Dios. Leer la palabra y orar al menos una vez en el día. Al menos. Pero esa relación es usted a solas con Dios, donde usted le cuenta cómo se siente, sus anhelos, sus deseos, al menos una vez al día. Si no lo estamos haciendo, la invitación es hacerlo. El que lo está haciendo, continúe. Pero familia, así como congregación, todos los hacemos. En diciembre no vamos a hacer los mismos, menos en año y medio, menos en 5 años, menos en 15 años. Vamos a estar viviendo la vida sobrenatural a la cual Dios nos llamó. Bástate de mi gracia. Entonces Pablo dijo, entonces cuando soy débil, fuerte soy. Fuerte soy porque nos esforzamos con la fuerza de Dios. El Dios que vive en nosotros genera en el alma eso. Él lo genera por causa de su presencia. Recuerda, ¿por qué Gedeón pasó de ser temeroso a valiente? La presencia de Dios. ¿Por qué Moisés le dijo al pueblo, no tema ni se angustie? La presencia de Dios. ¿Por qué le dijo a Josué, esfuérzate y anímate? La presencia de Dios.
La presencia de Dios está en nosotros. No la tengamos en poco. Por favor, la presencia de Dios está en nosotros. No la tengamos en poco. Usted no está solo contra el mundo. ¿Gedeón se enfrentó con los medianitas él solo? No, la presencia de Dios. ¿Qué sucedió? El milagro. Solamente él avanzó, sucedió el milagro. Moisés durante el desierto, ¿qué hizo? Avanzar. Todos los días, milagros. Josué avanzó a la tierra prometida por la presencia de Dios que iba con él. ¿Qué sucedió? Milagros. Hoy, ¿qué va a pasar? Nosotros, con la presencia de Dios, teniéndola en cuenta, avanzamos. ¿Qué va a suceder? Los milagros de Dios. Milagros en tu salud, en nuestra salud. Milagros en las familias, las relaciones. Milagros en los negocios, en el empleo, en la economía. Eso va a suceder por causa de la presencia de Dios. Y el milagro más importante, más maravilloso, nuestra transformación. Renovar nuestra manera de pensar para sentirnos como lo que somos, limpios, santos y perfectos. Lo que dice Dios que somos. Eso es gracias a la relación con Dios. Si Moisés no tiene relación con Dios, no podía experimentar eso. Gedeón, si no sigue con la relación con Dios, no sale al frente, ni se va con 300 hombres. Si Josué no tiene la relación con Dios, no toma la tierra prometida. La relación con Dios es la que nos genera que aparezca el esfuerzo de Dios. Dios vive en nosotros. Para finalizar, miremos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el mundo hay muchas teorías sobre la mente, el poder de la mente, muchas teorías del hombre, cosas de ritos, penitencias, muchas cosas de cómo salir adelante, los desgastes emocionales, pero la palabra es por fe. Dios vive en nosotros. ¿Qué nos corresponde? Fortalecernos en el Señor. Relación personal. Sencillo. En Efesios 6 lo que sigue hablando es de la armadura y la armadura se resume en la palabra de Dios. Habla de orar y para la palabra de Dios la fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces, familia, lo que nos espera a cada uno de nosotros al tener esa relación con Él es como dice ahí, diga el débil, fuerte soy. Como dice ahí, la fortaleza del Señor, nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza, que Dios hace en cada uno de nosotros. Estamos haciendo el alto. Sabemos que tenemos el dominio propio que es dado por Dios, la templanza para avanzar. Y cuando nos sentimos débiles y que no podemos avanzar más, que nos sentimos desgastados, debemos de saber que gracias a la relación con Él, aparece esa fuerza que nos da Él. Fortalecernos, esforzarnos con la fuerza de Dios. ¿Cuál es la fuerza de Dios? Tener en cuenta la relación con Él, de leer su palabra y orar para por fe movernos. Esa es la fuerza de Dios, por fe movernos. Al movernos por fe, va a suceder el milagro porque su palabra se cumple, como en la historia de Gedeón, como en la historia de Moisés, como en la historia de Josué. Hoy es igual. En la tentación, el oportuno socorro está Dios con nosotros. Entonces, así que familia, estamos plenamente convencidos de que por causa de la presencia de Dios, Él nos va a llevar en victoria. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.